El día de hoy vamos a hablar acerca de la hepatitis A. ¿Qué es la hepatitis A? La hepatitis A es la infección viral más frecuente que afecta al hígado. Esta infección ocasionada por un virus que se ocasiona un daño en el hígado, destruyendo las células hepáticas, ocasionando un daño muy agudo. Esta infección es frecuente en su mayoría en niños, sin embargo, con la vacunación se ha convertido en una infección que también afecta, se ha visto un aumento en la infección de hepatitis A en adultos. La hepatitis A se contrae por alimentos contaminados o por agua potable en mal estado. Agua en mal estado. Esta hepatitis se caracteriza por aquellos síntomas hepáticos como son el cambio de la coloración en la piel por una coloración amarillenta, el cambio en la coloración de las heces fecales, como lo es unas heces fecales de color claro y un color oscuro en la orina. Sin embargo, el diagnóstico se basa en las pruebas de función del hígado y se confirma con un análisis de sangre, donde se observa cómo está la reacción del cuerpo. El control de la enfermedad se debe controlar el dolor de cabeza, las náuseas, se deben evitar fármacos innecesarios, tales como antibióticos o antirretrovirales, no se deben tener remedios caseros y se debe mantener una higiene adecuada. Es importante destacar algunos mitos de la hepatitis A, tales como el consumo de dulces. Es un mito que no se deben consumir dulces si se sufre de hepatitis A, al igual que las transfusiones de sangre. Se considera un mito que la persona no pueda volver a recibir transfusiones sanguíneas o que se deba mantener aislada. Se debe tener en cuenta la higiene personal, pero no se debe mantener aislada. Y el último mito que encontramos es el que la hepatitis A causa cirrosis hepática. Esto no es cierto. Continuando, ya entraremos a hablar un poco acerca de la situación epidemiológica mundial. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a los países por endemicidad alta, intermedia y baja, teniendo en cuenta las tasas de cero prevalencia específica en los grupos de edad, adultos o niños, y los indicadores socioeconómicos y la cobertura del agua potable. Este tipo de comportamiento lo podemos observar en la siguiente gráfica, donde se observan los países que están en mayor riesgo de contraer hepatitis A. Continuando, hablamos del comportamiento del evento que varía según el nivel de desarrollo de los países. En los países con condiciones de saneamiento y prácticas de higiene deficientes, la mayoría de los niños, es decir, el 90%, han sufrido de la infección antes de los 10 años. Sin embargo, la infección por hepatitis A de manera diferente en niños menores de 9 años, donde ocurre con más del 70% que son asintomáticos y solo un 10% presenta ictericia, mientras que en los niños mayores de 9 años y los adultos el 70% serán sintomáticos. En los países desarrollados que tienen buen nivel de saneamiento e higiene, las tasas de infección son bajas y la enfermedad se presenta entre los adolescentes y los adultos. La edad promedio de infección es de 25 años y la proporción de infección es generalmente baja. Aunque en muchos casos reportados de hepatitis A no se tiene ningún factor de riesgo identificable, se considera que los grupos de mayor riesgo de infección son los consumidores de drogas inyectables, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas que reciben reemplazo repetido de factores de coagulación derivados del plasma, es decir, transfusiones sanguíneas, y personas que viven en las zonas de alta endemicidad. La hepatitis A es una infección transmitida por los alimentos y por el agua, donde se pueden provocar brotes agudos de comunidades y poblaciones confirmadas, como ya lo mencioné antes. De este modo, la prevención se debe enfocar en mejorar las condiciones sanitarias y la seguridad de alimentos y el fortalecimiento de la vacunación. Iniciando un poquito de la situación epidemiológica de América, se observa que los estudios epidemiológicos existe mayor sobreprevalencia en mujeres y grupos socioeconómicos bajos, una endemicidad intermedia alta, donde más del 50% de la población ha adquirido inmunidad contra la hepatitis A entre los 15 y 19 años. La vacuna contra la hepatitis A se ha introducido en diferentes zonas de Latinoamérica, como lo son Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, generando tasas de incidencia de la enfermedad menores, especialmente en los niños de 0 a 10 años. Y cabe destacar aquí que Honduras es el último país que se ha unido a este esquema de vacunación en el año de enero de 2020. De tal modo que, pues, se debe considerar que los resultados de los estudios epidemiológicos se respalden en la implementación y ampliación de los programas de vacunación contra la hepatitis A y otras estrategias como la educación sanitaria, la mejora del saneamiento y la información sobre la utilización de los servicios médicos. La situación epidemiológica nacional. En la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, Colombia está categorizada como país de mediana a baja endemicidad. Se teniendo en cuenta que pocas personas están contrayendo el virus de la hepatitis A. Esto se debe tener justificado con la proporción de la población con acceso a agua potable y la tasa bruta de ingresos. En Colombia, el comportamiento y vigilancia de los casos de hepatitis A desde el 2012 al 2018 se ha visto afectada, debido a que a partir del 2014 se observó una disminución de la incidencia de los casos de hepatitis A de 11.5 casos por 100.000 habitantes en 2012 a 4.7 casos en 2018. Esta disminución se atribuye a la implementación de la vacuna. El número de hospitalizaciones por la hepatitis A corresponde a menos del 50% de los casos entre los años del 2008 y 2013. Se notifican un total de 997 casos con nacionalidad colombiana en el año 2020, donde el 63% eran hombres, es decir, el 640 casos eran hombres y la incidencia más alta se presenta en personas de 20 a 24 años para el año 2020. Continuando, vemos que existen definiciones operativas de caso. Estas definiciones operativas de caso se caracterizan por el tipo de caso y pues las características de este. Empezamos con el caso confirmado por laboratorio, en el que un paciente va a presentar malestar general, anorexia, náuseas, molestias abdominales y alteraciones de los pruebas de función hepática que no son atribuibles a otras causas. Puede estar acompañado de fiebre, ictericia, coluria, colia, dolor en el hipocondrio derecho, y en este caso el médico va a tomar una impresión diagnóstica de hepatitis A y va a contar con una prueba de IMG positiva. Continuando, tenemos el caso confirmado por el nexo epidemiológico, que es una persona con malestar general, va a tener todos los mismos síntomas ya mencionados anteriormente, con la diferencia de que va a tener un antecedente de contacto con una fuente contaminada, que va a ser el agua para consumo humano, alimentos contaminados y otros mecanismos de transmisión menos frecuentes, pero igual importantes, como uso de la misma jeringa de drogas inyectables, el sexo anal oral, la transfusión de sangre, y eso sería todo. Continuando, tenemos el caso descartado, donde
Se observa un caso sospechoso que luego de tomarle una muestra de sangre se observa que es negativo para la hepatitis A. El brote se considera un brote en un episodio en el cual se identifican 2 o más casos confirmados, donde se comprueba la existencia de un nexo epidemiológico para la población confinada. Es importante destacar que en cárceles, establecimientos militares, comunidades religiosas, entre otros, un solo caso ya va a determinar un brote. Y por último tenemos los ajustes. Se deben realizar ajustes a la información de casos probables de hepatitis A después de 4 semanas inmediatamente posteriores a la notificación del caso, de acuerdo con los criterios de confirmación o descarte, teniendo en cuenta lo siguiente. Ajuste 3 va a ser el confirmado por laboratorio. Ajuste 5 el confirmado por el nexo epidemiológico. Ajuste 6 el descartado por el laboratorio. Ajuste D descartado por el error de digitación. Y ajuste 7 la calidad del dato. Es importante destacar acá que se deben tener en cuenta todas estas características para realizar el ajuste correspondiente. Continuando, vamos a iniciar a hablar de las acciones individuales que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la hepatitis A. Se debe realizar investigación epidemiológica. En este caso, para todo caso con sospecha clínica es importante en una prueba confirmatoria de laboratorio detectar y notificar los casos confirmados por laboratorio de hepatitis A. Se debe recolectar y analizar las muestras apropiadas para la confirmación o destacar el caso. Se debe realizar en las unidades el análisis de casos fallecidos y se debe realizar conforme a la metodología propuesta por el Grupo de Unidad de Análisis de Casos Especiales, INS. De acuerdo con el criterio clínico y la presencia de complicaciones, se pueden observar normas de protección universal para el manejo de sangre y líquidos corporales, entre ellas el lavado de manos, el uso de guantes y gafas, la eliminación de jeringas y cualquier desechable que pueda contar con infecciones de hepatitis A, puede tener la transmisión del virus. También se deben dar instrucciones al enfermo de la familia para el aislamiento entérico, por lo menos una semana después de desaparecida la ictericia o de pasado el periodo de transmitibilidad. Es importante destacar que acá no vamos a aislar completamente a la persona, sino que vamos a tener ciertas precauciones a la hora de realizar algunas cosas, como abstenerse de ir al centro educativo de trabajo, abstenerse de preparar alimentos, debe lavarse las manos después de usar el baño, debe utilizar de manera exclusiva unos utensilios para él solo y desinfectarlos con hipoclorito de sodio a 200 partes por millón. Se identifican las actividades de desinfección de las unidades sanitarias, eliminar la materia fecal y orina, adicionando hipoclorito 30 minutos antes. Y se debe tener en cuenta el periodo de transmitibilidad, la recomendación de lavado de manos. También aplica para todas las personas que tengan contacto con aún sean asintomáticos. Se deben extender recomendaciones hacia los padres, cuidadores y niños menores de 5 años en actividades tales como el cambiado del pañal, lavado de manos después de asistirlos y en el momento de ir al baño. Teniendo en cuenta la frecuencia de casos asintomáticos, que es más del 80% de los pacientes de este grupo de edad. Para estas acciones individuales tenemos la investigación epidemiológica de campo, la cual consiste en la realización de una investigación epidemiológica de campo ante todo caso confirmado y de muerte sospechosa en las primeras 48 horas después de la notificación, haciendo énfasis en la identificación de las personas con síntomas compatibles con la definición de caso. Los elementos básicos de la investigación de campo incluirán la visita domiciliaria, que va a ser identificar los contactos estrechos de los casos confirmados, la recolección de información como antecedentes clínicos y exposición. Se debe identificar y caracterizar el caso según el tiempo y lugar de la persona. Se debe identificar aquellos factores de riesgo que pueden atribuir a una enfermedad, como el consumo de agua no potable, el manejo de agua, residuos, alimentos contaminados, de transmisión sexual, entre otros. Investigar la posible fuente de infección de los casos y si el caso fue captado por búsqueda activa institucional, se debe realizar recolección de muestras. Continuando con las acciones colectivas, se debe realizar información, educación y comunicación. Las actividades colectivas se dirigirán a las poblaciones susceptibles teniendo en cuenta 2 acciones prioritarias: el saneamiento ambiental y la educación de la comunidad. La educación de la comunidad debe estar enfocada a un modo de transición, la susceptibilidad a la enfermedad y las medidas de higiene como el lavado de manos, lavado de alimentos antes de su consumo y la reutilización y eliminación de agujos y jeringas. La vacunación en menores de un año, asimismo como la confirmación de los casos que se debe realizar, acciones de información, educación y comunicación que permitan identificar el riesgo para el personal de la salud y activar las redes comunitarias de vigilancia. Asimismo, se debe realizar una búsqueda activa comunitaria. Esta búsqueda activa comunitaria se debe realizar cuando se identifique un caso en una población confinada. O 2 o más casos relacionados en una comunidad de hepatitis A, siguiendo la definición de caso. Para el caso de áreas rurales, se debe extender la búsqueda al 100% de las casas de la comunidad o de la vereda, y para el caso de áreas urbanas, se debe extender la búsqueda de diferentes casos, cubriendo 5 manzanas alrededor del caso, siguiendo las manecillas del reloj. La búsqueda activa institucional, se debe realizar una búsqueda activa institucional, teniendo en cuenta los registros individuales de prestación de servicios generados según lo descrito en las instituciones, teniendo en cuenta los siguientes códigos que podemos observar en la pantalla. Luego, en cuanto a los determinantes sociales, tenemos que la educación, la ocupación, el sexo, la macroeconomía, la posición social, los factores biológicos, los factores conductuales, el contexto socioeconómico y político y las circunstancias materiales son aquellos factores que van a influir en su mayoría en un aumento o disminución de los casos de hepatitis A. Esto debido a que no existe la suficiente educación, que dependiendo de la edad y del sexo pueden aumentar o disminuir los casos, las condiciones sociales que vive una persona, el trabajo que realiza, la higiene que mantiene y pues en sí todas las condiciones socioeconómicas. La importancia y acciones de enfermería para la vigilancia del evento. Estas acciones van a ser desde el área de la salud pública, donde se busca realizar un análisis rutinario del comportamiento del evento según el protocolo de vigilancia del Instituto Nacional de Salud. Se debe disponer de espacios para el análisis de la información de las situaciones inusuales en salas de análisis de riesgo. Se debe capacitar a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros que se consideren pertinentes, como aquellos que son responsables de la comunidad, sobre los factores de riesgo, atención y el protocolo de vigilancia en salud pública. Se debe realizar seguimiento de la notificación del evento, especialmente la calidad y completud del dato, realizar búsquedas activas institucionales de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de búsqueda activa, y se debe asegurar la realización de búsquedas activas comunitarias en las situaciones que así lo requieran, como brotes, casos aislados, etc. Se debe comunicar de manera inmediata y simultánea los brotes que se presenten en el territorio y se debe iniciar una
atención inmediata y abordaje e investigación epidemiológica de campo ante la identificación del menos un caso confirmado en una población confinada, como ya lo hemos hablado antes. Por último, es importante destacar que se debe realizar a través de los laboratorios de salud pública, control de calidad de las pruebas diagnósticas de hepatitis A en los laboratorios disponibles de su territorio conforme a la resolución 1646 de 2018 de la Institución Nacional de Salud. Muchas gracias.